Este es un comentario que yo lo hago habitualmente. La Cámara tiene un nombre y un prestigio que ya tiene 57 años y tenemos la fortuna de que muchas personas, muchos profesionales se acercan a dar charlas a la Cámara, o pretendiendo dar charlas a la Cámara. Entonces nos podemos dar el lujo de poder elegir a aquellas personas que nosotros consideramos que tienen el conocimiento, el expertise o el tema de interés que a la Cámara le sirve y a los comerciantes y a los emprendedores pymes les sirve. Entonces nos podemos dar el lujo de elegir y eso no es poca cosa. Y cuando Karina se acercó con su propuesta y me contó los tips que tenía y a dónde quería enfocar su charla, me pareció interesante y novedoso porque nadie se había acercado a hablar de estos temas con la claridad y la contundencia que Karina lo proponía, en donde hablaba de rentabilidad, de gestión, de finanzas, de eficiencia, cosas que hoy se nombran todo el tiempo, pero no son fáciles de conseguir, ¿no? Estamos en un tiempo donde hablamos de que no podemos remediar nuestras ineficiencias con el stock, no podemos especular con los precios porque ya no se puede, tenemos tendencia a la baja, entonces la única forma, bueno, los costos de servicios han subido y siguen subiendo, por lo tanto tenemos que apuntar a ser más eficientes y a saber qué hacemos con nuestro dinero, ya sea invertir en mercadería, en material, y si no lo tenemos invertido, ¿dónde lo tenemos mientras tanto? Totalmente. Así que me pareció muy interesante la propuesta de Karina y bueno, por eso los invitamos a ustedes a que vengan, que participen y la escuchemos a Karina. Así que Karina, muchas gracias y adelante. Bueno, ante todo agradecer a la Cámara por el espacio y la presencia de ustedes. Gracias, Pablo, por tus palabras y nada, la promoción, toda la difusión que dieron y crear este espacio que no todas las cámaras están dispuestas a armar actividades y charlas de este tipo. Pero el objetivo de la charla, primero me voy a presentar para que sepan quién soy, de dónde vengo y todo eso. Mi nombre es Karina Bariño, soy contadora, especialista en todo lo que es gestión administrativa. Hago outsourcing administrativo de forma tercerizada. Y gestionamos empresas a través de equipos especializados con ejecutivos y desde pymes hasta grandes empresas y hacemos mejora de procesos. Que eso es difícil porque bueno, la realidad es que todas las pymes se tienen que profesionalizar y eso es costoso para una pyme. Entonces lo que brindamos es asistencia externa para que el conocimiento y digamos determinado conocimiento esté al alcance de la mano de la pyme. Soy contadora residida en la Universidad de Rosario, nací en Rosario, hace 30 años que vivo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tengo un posgrado en administración financiera, pero sobre todo una vocación de gestionar internamente a las pymes y ayudarlas a crecer. Soy miembro de distintas cámaras y de grupos empresariales de networking. Tengo 25 años de experiencia corporativa, me formé en distintas empresas y hace 10 años que estoy como consultor independiente. Primero comencé con un estudio contable tradicional y poco a poco mis clientes fueron pidiendo más actividades que realicemos en materia de administración y es por eso que nace Tercerizate como una unidad de negocio ya focalizada a la gestión administrativa. Estoy casada hace 25 años, soy mamá de 2 hijos adolescentes. Una me acompaña en todo lo que es la producción audiovisual, trabajando conmigo. Y bueno, me gusta cocinar y hacer deportes acuáticos, así que Tigre me gusta porque puedo desarrollar otras actividades. Adelante, Barbie. Bueno, esta es una charla de educación financiera para empresarios, emprendedores
y todos aquellos que tengan inquietud de saber sobre finanzas. Porque el tema de finanzas no tiene que estar mal interpretado. Hablar de dinero no está mal, todo lo contrario, hablar de dinero está bien. Y es también para saber y aprender a negociar cuando nos paramos frente a un proveedor o frente a un cliente. Y nosotros desde nuestra visión de PYME decimos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos obtener mejores rendimientos? ¿Cómo podemos mejorar? Y ese va a ser el desafío con el tema del cambio de paradigma económico. Entonces, el paradigma económico, hay una fuerte caída de la inflación. Teníamos una inflación de 3 dígitos casi anuales que cubría un montón de ineficiencias, y si ustedes pedían precio hoy sobre un material determinado que era crítico para la actividad de ustedes, hablo de un material o puede ser un servicio o puede ser una materia prima, si elaboran, no teníamos un precio de referencia, entonces todos corríamos para tener distintos presupuestos. El presupuesto se confeccionaba generalmente haciendo un llamado por teléfono y pidiendo cuál era el costo de reposición, porque no sabíamos si íbamos a poder reponer ese material. Y afortunadamente la inflación se desaceleró, y esto trae como consecuencia inmediata que nosotros cambiemos de forma de pensar como empresarios, sobre todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ser más eficientes. Y ahora que los precios están más estabilizados, algunos descendieron y otros subieron. ¿Por qué? Porque sobre todo hay una flotación cambiaria que no es poco, es un margen de un 40%, o sea, el dólar está entre 1.000 y 1.400. Y eso es muy grande la brecha, a pesar de que se conoce cuál es el techo. Sobre todo en el momento de traer en algún proceso productivo materias primas que tengan que ver con origen de importado, cuándo vamos a nacionalizar esa mercadería, cuál es el precio que se va a tomar. Entonces ahí tenemos una fluctuación de un 40%, que es un montón, y sobre todo impacta directamente en los costos. Tenemos reducción de los aranceles de importación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que competir con productos importados. Y ahí tenemos que ponernos los pantalones largos, ¿no? Los pantalones largos empresariales, y empezar a ver una serie de situaciones. Y sobre todo también tenemos anuncios fiscales. Anuncios fiscales que suenan rimbombantes al principio, pero después hay que leer la letra chica del anuncio fiscal. Un nuevo blanqueo, bueno, vamos a ver para qué sirve, cómo nos impacta, qué podemos hacer y hasta cuáles son los límites del blanqueo. Y después novedades fiscales en impuesto a las ganancias, IVA y sobre todo en ingresos brutos. Creo que ahora, de ahora en adelante, se le va a tocar la puerta tanto a intendentes como a gobernadores, para que ellos también hagan su trabajo y que digamos, tenga un diferencial la tasa, sobre todo de impuesto a ingresos brutos, que es el impuesto más distorsivo que hay. ¿Por qué? Porque grava doblemente la misma base tributaria, que son las ventas. Eso es costo directo, no hay forma de descargarlo y generalmente se traduce en un impacto en el precio. Entonces, depende de qué jurisdicción estemos, las alícuotas difieren y van a tener mayor éxito en las jurisdicciones donde la alícuota sea menor. Pero hay un largo camino todavía. Siguiente, Barbie. Bueno, pregunta para el auditorio. ¿Tengo una empresa o tengo un negocio? Ahora vamos a ver las diferencias. Y ahí, acá, me gusta
escucharlos a ustedes. ¿Quién tiene una empresa? Formalmente, levante la mano. ¿Quién tiene un negocio / emprendimiento? Levante la mano. A ver, los quiero escuchar. Negocio, muy bien. Empresa, muy bien. Emprendimiento, muy bien. Negocio. A ver, breve, después vamos a explicar las diferencias en detalle, pero empresa formalmente constituida, SRL, Sociedad Anónima o SAS. ¿Sí? Eso es empresa, por lo menos desde la constitución jurídica. ¿Estamos hablando de empresa o de negocio? Negocio, bien. Después vamos a hablar de las categorías fiscales, ¿no? Porque comenzamos, siempre les recomiendo a mis clientes empezar por la categoría mínima, comenzamos por un monotributo y después, a medida que el negocio se afianza y vamos creciendo en volumen de venta, pasamos a otra categoría como el responsable inscripto, que es un híbrido. Pero bueno, la idea es que ese transitar desde monotributo a una sociedad formal sea natural. ¿Por qué? Por crecimiento, porque mis clientes van teniendo otro tipo de calidad, porque van solicitando mis productos y servicios. Entonces, ese crecimiento natural dice que tenemos que tener una estructura formal. Entonces, a ver, ¿qué sería un negocio? Un negocio es la generación de ingresos a corto plazo, puede tener una formalización escasa o una estructura fiscal simplificada por lo que ya comenté, monotributo para comenzar, responsable inscripto para seguir. Obtengo ganancias directamente desde la operación y lo que hago básicamente es un intercambio, sea de bienes o de servicios. Conozco el precio que compro, conozco el precio que vendo, tengo una relación con los clientes, pero todavía hay un largo camino para realizar. Siguiente, por favor. El largo camino para realizar es la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa, por sobre todo, tiene una visión. Y esa visión tiene que ser suficientemente larga y abarcativa. ¿En qué sentido? Estamos hablando no menos de un término de 10 a 15 años y es muy difícil en este país, créanme, pararse acá y ver cuál es la visión a 10 años. Es muy difícil, pero mínimamente tenemos que tener un sueño que parece sueño. ¿Por qué? Porque todos los días lo tenemos que salir a construir desde nuestra realidad y adaptarnos a las circunstancias económicas, ser lo suficientemente flexibles. Pero esa visión, para poner un ejemplo que todos conocemos, el famoso Walt Disney dijo: quiero entretener al mundo. Y esa fue su visión, que parecía una locura, ¿sí? Hace 60 años atrás. Quiero entretener al mundo. Y bueno, ahora hasta con las plataformas que hoy ha invertido, no solamente en el entretenimiento, el deporte, está incursionando en otros temas y vaya que sí lo logró, entretener al mundo. Escalabilidad. La escalabilidad no es solamente en el producto que brindo, sino también en los procesos que tengo. Escalabilidad es que mi producto pueda crecer y transformarse durante la vida de la empresa, y lo mismo tiene que ser en los procesos. Los procesos tienen que acompañar esos hitos o ese crecimiento de la empresa, porque si no hay una evolución, quedo fuera del mercado directamente. O sea, la competencia va a ir por mi nicho o por lo que sea, y voy a quedar fuera del mercado.
Sostenibilidad se da generalmente en tres aspectos. La sostenibilidad ambiental, que las decisiones que tomamos hoy va a afectar a las generaciones futuras, con lo cual hay que tener conciencia ambiental, económica, porque mi negocio tiene que ser rentable, y justamente esta charla vamos a hablar sobre la rentabilidad del negocio. Y por sobre todas las cosas, sostenibilidad social. ¿Por qué? Porque hoy mi pyme puede ser fuente generadora de trabajo, de empleo, pero aparte hay toda una red indirecta de empleo. La directa es lo que yo, digamos, dentro de mi negocio puedo emplear, pero la indirecta está dada por mis proveedores y por mis clientes, que a su vez son empleadores. Y así se construye, digamos, lo que sería una economía regional o una economía por escala. Planificación y medición continua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una empresa, mínimamente tengo que planificar mi año. Y eso, en este momento, tenemos más previsibilidad que hace 18 meses atrás. Entonces vamos a tener que planificar ingresos, compras, nuestros gastos, revisar los gastos. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y sobre todo empezar a medir cómo progresa nuestro negocio. Crear pequeños medidores o números que puedan medir la gestión de lo que está pasando. Creación de una marca. La marca lleva años en construirse y generalmente tiene una reputación. La reputación es lo que dicen de nuestra marca o de nuestro producto cuando nosotros no estamos presentes. Eso es lo que dicen. Entonces, esa reputación cuesta años construirla y en muy poco tiempo se puede destruir con una acción. Experiencia del cliente, tanto interno como externo. El cliente interno son nuestros empleados. Si nosotros no creamos un ámbito de trabajo adecuado, eso se manifiesta en el exterior y eso se manifiesta a nuestros clientes directos. Por lo tanto, hay que crear también un buen ambiente interno de puertas adentro en la empresa, y de puertas afuera es la cara visible y el momento de la verdad que se crea con nuestro cliente. Siguiente, Barbie. Bueno, en esta torta estamos ejemplificando o resumiendo lo que es la rentabilidad. Tenemos una torta, digamos, particionada en 4. Eso no necesita ser directamente proporcional, simplemente grafica o quiere simplificar lo que tenemos que construir. Que básicamente la rentabilidad está dada por las ventas, que es el corazón, el motor, donde hay que poner todas las acciones. Y ya vamos a ver que no es suficiente, es necesario pero no suficiente la generación de ventas, porque si esas ventas que nos cuesta tanto esfuerzo crearlas, mantener un cliente y sostenerla en el tiempo, no logramos un retorno en materia de gestión de cobranza, vemos que nuestras ventas se diluyen en el tiempo. Entonces, a lo que es el ingreso que se apalanca con una política de fijación de precios adecuada, con un diferenciarme de la competencia, con el valor agregado del producto o del servicio que yo brindo, también lo tengo que acompañar con una adecuada gestión de cobranza para que todo ese esfuerzo se materialice en la caja. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Justamente es el concepto financiero. Nuestra caja, nuestro banco es el pulmón que va a salvar a nuestro negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar a nuestros proveedores,
y cubrir la estructura de gastos. Nuestros proveedores son, si somos una empresa que comercializa productos, básicamente tenemos 2 o 3 proveedores estratégicos y con ellos tenemos que crear un vínculo lo suficientemente fuerte para asegurarnos la cadena de provisión y sobre todo un precio, digamos, de costo que nos permita generar la rentabilidad. Y sobre todo para que la gestión del stock no esté forzada, sino que sea un fluir. Es muy importante el control del stock y de la mercadería, ya sea materia prima o producto terminado, porque por 2 situaciones. Si nos sobreestoqueamos, como fue en la época de la inflación, que comprábamos y teníamos grandes stock, ahí tenemos un costo de oportunidad totalmente paralizado porque las ventas son fluctuantes. Pensamos que el primer trimestre del 2025 íbamos a arrancar con todo y no fue así, nos costó. Y estamos transitando el segundo, hay un poquito más de movimiento que en el primero, pero no es tan lineal como lo pensamos. Entonces, la gestión del stock es muy importante porque si no tenemos un alto costo de capital de trabajo paralizado, que podemos utilizarlo, digamos, de otra forma. Luego tenemos el impacto de las remuneraciones. Si tenemos gente trabajando, tenemos los haberes y sus cargas, obviamente, y también nos va a impactar cuál es la política de pagos con nuestros proveedores, cuáles son las condiciones de pago con nuestros proveedores. Por eso siempre recomiendo aceptar la relación con los proveedores críticos, los que nos marcan la diferencia. De la diferencia entre ventas y costo de mercadería o costo de servicio, eso se llama contribución marginal. Ese es el pedazo de la torta que nos va a permitir soportar los gastos de estructura, que vamos a ver cuáles son, y generar un resultado neto antes del impuesto a las ganancias. Resultado puro. ¿Por qué lo ponemos antes del impuesto a las ganancias? Porque todo depende de la condición fiscal que tengamos. Entonces, vamos a hablar del resultado antes de impuestos. Dentro de los gastos de estructura tenemos alquileres, cargas sociales, gastos de administración, pagarle a nuestro contador, el estudio que nos lleva, los seguros básicos de cobertura, que después vamos a hablar sobre eso, porque si bien contablemente son gastos, en realidad es una inversión. La política de seguros es una inversión que después vamos a ver cómo funciona en la realidad. Los gastos de comercialización o de marketing, si llevamos adelante distintas acciones. Los gastos de financiación. Ojo con los gastos de financiación, porque nos impacta no solamente en la cobranza, sino también en los pagos. Y eso está dado por el costo de mi tarjeta de crédito, el costo de las billeteras de pago y las billeteras y plataformas de venta, y el costo financiero también está dado si tenemos alguna relación con una entidad financiera que nos permita tener línea de préstamo frente a determinadas circunstancias dentro de la vida de la empresa que lo requiramos como capital de trabajo. Ojo a qué tasa nos financiamos. Siempre hay que ver los costos financieros totales y no la tasa que se enuncia. ¿Por qué el costo financiero total? Porque el costo financiero total es la sumatoria del interés, de los gastos administrativos y de los seguros en las distintas entidades nos cobran.
detrás de las plataformas de comercialización, llámese Mercado Libre, Tienda Nube, son todos agentes de retención. Entonces, vemos que tenemos una alta venta, pero en realidad recibimos mucho menos en la mano de lo que teníamos en mente de haber vendido. Por ejemplo, tenemos un valor nominal, no sé, para decirle un número, de 1 millón de pesos de venta. Pensamos que vamos a cobrar 1 millón de pesos y no. Se va a deducir la comisión, se va a deducir las retenciones. Las retenciones en las distintas jurisdicciones varían y los costos administrativos. Entonces, la venta nominal se reduce y vamos a tener en realidad que tener mucho cuidado en el seguimiento de esas operaciones, porque todo ese importe que nos retienen es crédito fiscal. Es crédito fiscal que yo tengo que utilizar en mi declaración jurada y tengo que descontar como corresponde al momento de la liquidación impositiva. Bien, siguiente, Barbie. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Hay alguna duda, algo que me quieran preguntar? Porque estos temas son por ahí medio áridos, pero son necesarios. Acá tenemos como una lucha, digamos, de fuerzas. Resultados o rentabilidad versus cash flow, o sea, flujo de caja. ¿Qué quiere decir esto? La condición necesaria de nuestro negocio es que sea rentable, que tenga un resultado positivo. ¿Y cómo lo determino? Sacando una foto. Es algo estático. Yo saco una foto al cierre de cada mes y voy midiendo cada mes cómo va en el devenir. Y el flujo de caja es la película en movimiento, que veo cómo esa venta o ese ingreso se hace carne dentro de nuestra cuenta bancaria o en nuestra caja o en XXX. Entonces, este concepto es dinámico, este concepto es estático, pero este concepto es necesario para medir cómo va mi negocio, si gano o pierdo. Es crucial eso, o sea, es el todo o nada. ¿Y qué es lo que puedo mejorar para lograr maximizar la rentabilidad? En este momento de caída de inflación, lo que tenemos que poner foco más allá del costo de la mercadería o del servicio es en los gastos. Analizar línea por línea para ver cómo podemos mejorar. Pero tenemos que generar la información, tenemos que generar el dato, porque si no, no sabemos qué mejorar. Esto es, ¿necesito invertir en un sistema que me ayude a gestionar el negocio? Es una inversión, no es un gasto. Es una inversión y es una inversión necesaria. Si no medimos y no tenemos mínimamente hechas las cuentitas, un segundo, Barbie, ahí. Si no medimos y no tenemos mínimamente hechas las cuentitas, no vamos a saber en qué mejorar. Entonces, lo primero que tengo que determinar es cuál es mi resultado neto antes del impuesto a las ganancias y decir cuántos pesos, que es resultado o ganancia, en qué proporción se convierte en resultado positivo en base a las ventas totales. Yo tengo 1 millón de ventas, bueno, ¿cuánta es mi rentabilidad neta en base a ese 1 millón de ventas? Después, el otro cálculo que tengo que hacer es ese resultado neto sobre el total de los activos que tengo. ¿Cuál es el retorno sobre mis activos? Y el otro número es el resultado neto sobre la inversión. ¿Qué es inversión?
es el total de los activos menos mis deudas, o sea, menos lo que le debo a los proveedores. Si compré una máquina o algo en cuotas, lo tengo que restar. Entonces, la inversión es el valor neto, digamos, que yo efectivamente invertí en mi negocio y está descontado de los activos. Esos son 3 grandes números que tengo que hacer. Pero primero, establecer el resultado del negocio. Y por último, tengo que armar mi flujo de caja. ¿Por qué tengo que armar mi flujo de caja? Porque si yo doy distintas condiciones de pago a mis clientes y tengo distintas condiciones de pago con mis proveedores, tengo que ver cómo calza ese ingreso contra ese egreso, esa salida de fondo, en una línea de tiempo. Vamos a suponer que la línea de tiempo sea mensual, pero lo que se recomienda es que se lleve en forma semanal. Porque hay un sinnúmero de variables. Tenemos la acreditación o la cobranza de todo lo que viene por tarjeta de crédito, tenemos las billeteras de pago, tenemos todo lo que es e-checks, si estamos acostumbrados a manejarnos con cheques, ya sea electrónicos o físicos. Entonces, tenemos que ver cómo calza semanalmente la cobranza contra todas mis obligaciones. Y hay obligaciones a las cuales no puedo escapar. Obligaciones fiscales, obligaciones de pago de haberes. Esas se dan generalmente los mismos días, habrá alguna pequeña variedad, pero esa se da en determinadas semanas. Y entonces, tengo que calzar los ingresos contra los egresos y ver cómo me financio si tengo alguna posibilidad de que esa ecuación de negativa. Lo que se recomienda es realizarlo con capital propio. ¿En qué sentido? Por ahí tengo una semana muy fuerte de cobranza y no necesito pagar todos los gastos, hay cosas que se pueden pasar de semana a otra semana. Puedo crear un fondo común de inversión con ese dinero, ponerlo a trabajar y tener la previsión que a fin de mes pagar remuneraciones, sobre todo este mes pagamos aguinaldo, pagamos, digo en plural, utilizar lo que se acumuló en el fondo común de inversión al principio del mes. Ahora, después vamos a ver qué hacer con las distintas objetivos o necesidades. Tenemos necesidades de efectivos y cash en distintos momentos y en momentos puntuales y diferentes fuentes de financiamiento. Siguiente, Barbie, gracias. Bueno, acá tenemos una foto que a mí me gustaría que lo podamos entender porque es la misma información, nada más que está expuesta en distintas formas. La misma información. Lo que hablamos de balance económico es sacar nuestra rentabilidad, básicamente. Eso es económico, es sacar la foto hoy y saber si gané o perdí. El balance financiero es lo que les mostré recién, que sería el flujo de fondos. Saber cómo voy a cobrar y a pagar en el tiempo, la película. Y el balance fiscal es la misma información, nada más que el contador la retoca con criterios fiscales y con criterios contables para hacer una presentación formal. Ahora, mi pregunta es, si yo manejo dentro de mi negocio, como todos los negocios, una cuenta 1 formal y una cuenta 2 informal, para el cálculo de la rentabilidad tengo que tener en cuenta las dos cuentas, 1 y 2. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo todo? Bien. Lo mismo que en el balance financiero. Ahora, acá en el fiscal solamente va la cuenta 1. Y acá es fundamental el trabajo que se haga con el contador para hacer planificación fiscal.
Por eso hablé en esos términos. Somos comerciantes y empresarios, así que tenemos que hablar de... Bien claro. Bien claro. La cuenta 1 con planificación fiscal. Ese es el trabajo que tiene que hacer el contador, ¿sí? Los profesionales. Sigamos, Barbie. Bueno, ¿cómo mejoramos la rentabilidad? ¿Sobre qué puntos tenemos que ajustar y cómo la podemos apalancar? Primero, darle un valor agregado al cliente. La pregunta es, ¿por qué nos eligen nuestros clientes? ¿Por qué nos eligen? Y ¿por qué nos vuelven a elegir? ¿Alguno tiene la respuesta? ¿Alguno quiere hablar desde su experiencia? ¿Por qué nos eligen nuestros clientes? Queremos escucharlos ahora. Por la confianza. Confianza es un valor. Muy bien. Atención, La atención personalizada. calidad del producto. La calidad del producto. El tiempo. El tiempo en que le escucha Las dos cosas. y en entrega del producto. Confianza. ¿Qué más? Por el precio. Por el precio, por supuesto, es la variable. Pero te puedo asegurar que el cliente que tiene fidelidad no se va a fijar en el precio, se va a fijar en todo lo que compone el precio. Es como que el precio es la punta del iceberg. Abajo del iceberg hay un montón de trabajo y esfuerzo que todos nosotros hacemos para que nos vuelvan a elegir. En mi caso, que ofrezco servicios de outsourcing, tengo dos temas: delivery, o sea, entrega del servicio que doy, e integridad, confidencialidad absoluta, porque estoy manejando el negocio de un tercero que, si bien es el cliente, es mi mayor aliado, y que quiero que ese cliente sienta que soy un aliado en la provisión del servicio. Entonces, esos son los valores. Bueno, acompañar con estrategias comerciales. Las estrategias comerciales, como vimos, no es únicamente el tema de precios ni de descuentos, sino entregarle un combo de solución al cliente. Por ahí el cliente necesita, aparte de ese producto o servicio que está recibiendo, algo más, un plus. Sí. Para avisarles que la presentación va a estar disponible para Bien. que sacan fotos y hacemos cosa alta. Sí, la presentación va a estar disponible. ¿Sí? Le vamos a... Así no van a sacar fotos por cada... No, lo bueno sería es tomar... Estoy incentivando al que no vino, por eso. Pensar. Claro. Pensar en cada uno de estos puntos que vamos repasando, ¿sí? Política de precios competitiva, sí, pero es política de precios competitiva en función de lo que recibo. O sea, acá tengo que hacer un juicio de valor. Entonces, la política de precios, si bien tiene que estar adaptada y tengo que fijarme en la competencia también, tengo que mirar la competencia, tengo que hacer hincapié en lo que me diferencia de la competencia. Y va de vuelta sobre la base del iceberg, ¿no? No solamente mirar el precio. La gestión de costos y de gastos en función de los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? No anticipemos gastos, no crezcamos en gastos sin antes ver materializados los ingresos que tenemos. O sea, seamos conservadores. Seamos conservadores. La que sigue, Barbie. Bueno, tema de mejora de productividad. Acá hay un punto crucial. ¿Cuántas veces en el día sentimos hablar de la inteligencia artificial? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo.
¿Quiénes de nosotros en la sala tiene contacto al menos con una inteligencia artificial? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, veo que ya están en el tema. Hasta el tema. Ahora, vamos bien, vamos bien. Ahora, ¿sabían que hay una inteligencia artificial específica para cada rama y es la que tenemos que descubrir y tener como aliado para potenciar la productividad? La inteligencia artificial es una herramienta. Nada va a reemplazar el contacto humano y el criterio humano. No lo va a reemplazar. Entonces, si bien puede llegar a responder, tiene mayor capacidad de análisis, mayor conversión, de un texto nos puede hacer una imagen, viceversa, analizar. Nosotros somos los hacedores de la inteligencia artificial. Depende de la lógica con la cual la programemos y en virtud de crear también nosotros nuevos productos a partir de ella. Tenemos que apalancarnos con inteligencia artificial en las distintas áreas, sea de marketing, quien llega más rápido al cliente, quien tiene mayor estrategia de penetración geográfica, también para contestar mensajes en e-commerce, sobre todo a cualquier hora, en forma automática a través de los chatbots. No va a resolver tal vez todo el problema, pero sí va a calmar la ansiedad de algún cliente ansioso que nos está preguntando y al cual le tenemos que responder de la mejor forma posible. Bueno, sigamos, ya hablamos de inteligencia artificial. Bueno, el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hablamos de cuenta 1 y cuenta 2, entonces con la cuenta 1 bien prolijitos. No las primeras no mezclemos. No hay que mezclar flujos ni hay que mezclar procesos. Cada uno va por su andarivel, digamos. Y en la cuenta 1 cumplamos las obligaciones tributarias porque podemos llegar a tener sanciones en materia de facturación, en materia de embargo de cuentas y demasiado sentido no le hace a la cosa. Políticas de evaluación de stock y de inventario ya lo hablamos cuando tocamos el tema del costo, pero viene bien a cuento a tener que evaluar cuáles son nuestros productos de mayor rotación. Empezar a hacer un poco de análisis crítico en nuestro stock. La famosa ley de Pareto. La famosa ley de Pareto, exactamente. Primero, los productos de mayor rotación, los productos de mayor rentabilidad, asegurarnos de esos productos, ¿sí? Los que nos aportan más hacia el margen de contribución. Piensen que todo stock inmovilizado tiene un costo y lo que tenemos que hacer es tratar de que lo que no rota, rote, porque por lo menos generamos caja. Y eso es lo importante para lo que hablamos recién del flujo de caja. Ampliación de mercados. Puede ser ampliación de mercado regional, ampliación de mercado internacional. ¿Por qué no establecernos objetivos desafiantes? Si tenemos un producto que puede escalar, ¿por qué no establecernos desafíos bien, digamos, objetivos bien ambiciosos? Siguiente, bueno, planificación fiscal, qué tema, pero ¿por qué hablamos de planificación fiscal? Porque la realidad tiene un doble impacto. Tiene un impacto económico y tiene un impacto financiero. Si no, o sea, ¿qué sería planificar en forma racional? Es tratar de ver cuál es la estrategia aplicando la ley, esto es, aplicando la ley, la mejor estrategia para reducir la carga, postergarla,
o minimizarla. Esas tres palabras están, digamos, relacionadas según la acción que tomemos. ¿Qué quiere decir esto? Postergar dentro de la ley, si lo puedo hacer, porque eso tiene un impacto financiero si lo postergo, ¿sí? No es inmediato. Prevenir y evitar es para que la carga impositiva no nos vea afectada, sobre todo la rentabilidad, porque nos come parte de la rentabilidad. Y minimizarla es utilizar todos los créditos fiscales que nos retienen, tanto en retenciones como en percepciones, o sea, en las compras y en los pagos que recibimos de nuestros clientes. A su vez, nosotros tenemos clientes que son agentes de retención, entonces cada vez que nos pagan, en su orden de pago, nos practican retenciones de impuestos. Esas retenciones son créditos fiscales que los tenemos que tomar en nuestra declaración jurada. Siguiente, Barbie. ¿Puedo Sí. agregar un ejemplo? Sí, cómo no. Cortito. Que me parece que es tonto, pero si nos fijamos, cuando cargamos combustible, aquellos que tenemos percepción o recibimos percepciones, resulta, yo me he dado cuenta que hay estaciones de servicio que hacen percepción y hay otras que no te hacen. Bien. Bueno, yo con el tiempo dejé de usar las que te hacen percepciones y voy a las que no te hacen. Bien. Muy bien. Es una parte, uno tiene la costumbre de decir cargo en esta, con la otra, pero ¿por qué si puedo ir a la otra que no me hace? Parece poco, pero cuando vos sumás todo el combustible que gastás en un año es mucha plata. Es mucha plata, es algo, los famosos gastos hormiga, Sí, de que todas no lo maneras, crédito. consideran. De todas maneras, crédito. Sí, Estás financiando el Estado, el crédito. No Sí. te lo perdés. Pero se la diste al Estado cuando lo puede tener vos. No, yo lo sé, boludo. Se la adelanté 6 meses. Pero no la perdiste. Financieramente, sí. a ver, sí, porque tiene un costo. O sea, Claro, sí, ese dinero, adelantado la plata del Estado. en realidad, ese dinero inmovilizado Sí. como un crédito fiscal que vos no lo puedes usar, Sí. es un costo. Lo voy a usar a fin de año. Lo vas a usar en Sí, algún sí. determinado momento. Sí, estamos bien. Bien, ahora, ¿qué sería la planificación fiscal? Primero tenemos que interpretar la norma impositiva. Acá nos tenemos que sentar con nuestro asesor contable impositivo. Tenemos mínimamente que hablar, no le digo que hablemos de uno a uno, pero sí haciendo la consulta correspondiente. Actualización continua de la norma, ¿sí? Tratar de que nuestros profesionales estén actualizados con las últimas novedades impositivas. Optimizar créditos y deducciones, ¿sí? Si yo tengo una actividad que tengo una ventaja, por ejemplo, ahora hay una ventaja impositiva para todo lo que es empresas bajo la ley del conocimiento. Y eso es, ley del conocimiento es amplio, pero digamos, para hablar en términos criollos, tecnología, software, proceso de datos, y abarca también a determinados servicios. Entonces, la ley es amplia, hay que focalizarnos y hay que ver cómo aplica nuestra actividad. Tener en cuenta los ajustes impositivos por inflación, que si bien fueron fuertes hasta el 2024, ahora no va a ser tan fuerte en el 2025 y vamos a ver si la norma contable se adapta. ¿Por qué? Porque haciendo ajuste por inflación, nuestros activos se revalúan. Si tenemos una empresa que tiene fuerte inversión en activos, y sobre esos activos estamos pagando impuestos a las ganancias, que es una barbaridad. Porque es una barbaridad. Tengo que decirlo, Barbie. Todo es una barbaridad. Barbie también es colega de contadora y asiente conmigo. Todo es una barbaridad, por eso hay que tener todo tipo de prevención, ¿no? De prevención, exactamente. Seguimos.
Bueno, un tema crucial. Separación de finanzas personales de las de mi negocio. Por más que yo sea monotributista, tengo que tener una cuenta exclusiva para mi negocio para poder medirlo y una cuenta para todos mis gastos personales y mi actividad personal. Todos tienen así, ¿no? ¿Sí? Más adelante. A ver, nosotros damos el aviso y el consejo y levantamos la mano en esto. Pero, ¿por qué? Porque nos va a permitir tener distintas estrategias, distintos márgenes de estrategia. Hoy las cuentas, muchas que no son ni pagamos comisiones, tenemos la posibilidad de separarlas. Y tenemos que ser prolijos, porque el negocio si no va a llevar puesta en nuestra vida personal y viceversa. Nuestra vida personal puede llevar puesto el negocio. Entonces, ¿por qué debemos separarlas? Básicamente, primero por una protección patrimonial. Está ya contemplado en la ley que creando una sociedad separamos los riesgos empresariales de nuestro patrimonio personal, sobre todo frente a eventualidades de juicios laborales que son los más comunes, pero podemos tener otro tipo de juicios también que nos puede afectar nuestro patrimonio personal. Claridad en una auditoría, y eso va ligado y está relacionado con accesos a fuentes de financiamiento. Si presentamos la medición de nuestro negocio, no importa la categoría que seamos fiscal, no importa, ante una entidad financiera y le mostramos claramente los números y el dato de nuestro giro de negocio, obviamente que va a tener mayor seriedad si separamos las cuentas personales de las cuentas del giro de nuestro negocio. Y eso es lo que le tenemos que mostrar a los bancos. Siguiente, Barbie. Bueno, va de vuelta. Evitar mezclar los fondos y fuentes de ingresos. Y obviamente que cuando tenemos todo mezclado, no tenemos control. No podemos hacer una trazabilidad de todo. Entonces, ese es el criterio por el cual tenemos que separar nuestras finanzas. Sí, más que nada una aclaración. Sí, adelante, Barbie. Que me río mucho de los chicos de adelante, porque suele pasar esto de que mezclamos todo cuando estamos en la etapa de iniciación, ¿no? Cuando somos monotributo, o cuando tenemos un emprendimiento. Las mujeres es muy común que tengamos emprendimiento en todo, y a veces pasa de que llegan después todas las transacciones juntas, ya no sabes si llega Mercado Pago, a la cuenta y todo junto, y así no se puede. Realmente va a haber un momento que van a decir, no se puede más porque no tengo control de lo que entra y de lo que sale y qué es del negocio y qué no, porque hay mucha gente que tiene quizás un emprendimiento y trabaja y mezcla todo. Entonces, un poco a esto es lo que dice Karina, de poder separar un poco las finanzas, ¿no? Todo lo que es personal y todo lo que es nuestro emprendimiento o lo que sea nuestro negocio que tengamos, ¿no? Pero bueno, allá los chicos veo que están todos ordenados están. Bueno, también los quiero escuchar a ustedes, ¿no? Porque si esto es medio descabellado, díganmelo. A ver, poder se puede hacer, ¿sí? Tenemos que tener la decisión y tenemos que tener también el criterio para hacerlo. Y por último, veíamos que podemos tener distintas estrategias fiscales, tanto en lo personal como en el negocio, si separamos las aguas. Es fundamental. Bueno, adelante, Barbie. Vamos a hablar de los riesgos de tener un negocio o de una empresa. ¿Cuál es nuestro riesgo? ¿Y qué es riesgo? Es la eventualidad de que ocurra un evento que merme o perjudique nuestra actividad. Entonces, nuestro riesgo empresarial puede tener diferentes orígenes. El riesgo operativo
es simplemente, digamos, transaccional y que hace al giro de negocio que tenemos. Desde el laboral, desde entrar a la planta de un cliente, nos van a exigir una serie de requisitos. Lo mismo nosotros, si tenemos diferentes sucursales o tenemos traslado de mercadería, tenemos un riesgo empresarial inherente al giro de negocio. ¿Qué sería un riesgo estratégico? Pensemos en esto. Por ejemplo, doy un ejemplo. Tengo mi negocio y somos 2 socios, 2 o 3 socios. Y uno de los socios tiene el know-how de mi negocio. O sea, tiene la matriz de conocimiento que sin ese conocimiento, si no se traslada, sobre todo, muere el negocio. ¿Qué puede ocurrir ante una eventualidad de separación? Porque puede haber diferencias que, bueno, cada uno decida tomar su rumbo, o la eventualidad de enfermedad o fallecimiento de ese socio, ¿sí? Incluso en las sociedades hay que prever la continuidad del negocio aún sin ese socio estratégico. Eso es un riesgo estratégico y eso tiene cobertura. Hay una cobertura de seguro especial para esa eventualidad. Y después el riesgo financiero, que lo vamos a ver en más detalle en 2 slides más adelante, pero primero vamos a seguir hablando. ¿Cuál es el principal activo dentro de nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro principal activo? Nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con...? O sea, aseguramos el auto, ¿no? Aseguramos el edificio contra incendios. ¿Qué hacemos con nosotros? Tenemos una buena preparada. Es buena. Cuidarnos. Valorarnos. Pero aparte, tenemos una vida útil. ¿Producimos igual a los 30 que a los 55? Obvio. Bueno, entonces, tenemos que aprovechar los mejores años e incluso si ya llegamos a los 50, yo ya lo superé ampliamente, ya le digo. Estamos en la última etapa. ¿Por qué? Porque no vamos a producir de la misma forma y hay vulnerabilidad financiera. Entonces, ¿cómo prepararnos para ese momento? 2 cuestiones que mitigan o la falta de productividad o la merma financiera. Seguro de vida, seguro de retiro. Hay seguros de retiro, porque no nos olvidemos que si somos monotributistas o autónomos y no tenemos un sueldo específico con aporte de cargas, vamos a terminar cobrando la mínima. Así paguemos la máxima categoría de autónomos. Lamento decirles. Entonces, aprovechemos los años productivos para hacer un fondo que no se toca, que se llama seguro de retiro, que da una rentabilidad aproximadamente en moneda fuerte entre 9 a 12%, eso es en promedio, pero con capitalización, o sea, con capitalización. Eso no lo retiro, lo dejo allí. A través, hay grandes compañías que nos... sí. En promedio, tenés años de menos, tenés Sí, años de pero no más. con tanta rentabilidad. Okay. Tenés años de menos, tenés años más, pero mínimamente tenés que tener un horizonte de 10 años. Y esto es lo que más cuesta pensar en Argentina, un horizonte de 10 años. Pero ya vamos a tener que empezar a pensarlo de esa forma. Sigamos. Bueno, hablamos del riesgo financiero. Me acuerdo, ¿estamos excedidos con el tiempo?
¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Riesgo de mercado. Esto está relacionado con el riesgo país, con la volatilidad del costo del dinero dentro de nuestro país. Y también de las fuentes de financiamiento externas, el acceso a las fuentes de financiamiento externas que logremos. El riesgo cambiario, que va a estar en la flotación, que dijimos en un margen de 40%, entre 1.000 y 1.400. Se pueden tomar seguros sobre esa flotación, pero es un instrumento más finito que hay que verlo con sociedades de bolsa. Riesgo de la liquidez, o sea, volviendo al tema del flujo de caja, que tengamos en algún momento negativo y no tengamos líneas de crédito disponibles. Ese es el riesgo de liquidez que puede sufrir nuestro negocio. Riesgo de crédito, o sea, crédito que nos dan nuestros proveedores, crédito que nos dan los bancos, que nos dan el giro de negocio. Y el riesgo operacional está dado básicamente en relación con el riesgo financiero de que en algún momento tengamos, por ejemplo, algún incobrable. Que lo pueda haber, aunque nos cueste demasiado cobrar algún cliente. ¿Qué hacemos? Por eso tenemos que tener alguna política de crédito dentro de nuestros procesos, alguna política de crédito en materia de nuevos clientes, sobre todo. Siempre está bueno probar a la gente, demás, porque lo mismo realizan los proveedores con nosotros, de la misma forma. Siguiente, Barbie. Bien. Y acá estamos en otro ámbito, que es decir, bueno, tenemos fondos disponibles al margen de lo que sería el giro del negocio, y qué podemos hacer con esos fondos. Pensemos imaginariamente que tengamos un sobrante, y qué podemos hacer. Primera recomendación, siempre operar con los instrumentos probados y que nosotros tengamos el control de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros desde nuestra cuenta bancaria podemos crear un fondo, derivar dinero a un fondo común de inversión, nosotros vemos cómo crece ese fondo día a día, o decrece, depende del momento, y nuestro objetivo es de corto plazo. ¿Por qué? Porque ese dinero tal vez lo necesitamos para el giro de capital de trabajo, y lo tenemos unos días en el fondo común de inversión, y después vamos a utilizarlo para pagar sueldos o el SAC o impuestos o lo que fuere, si tenemos algún plan de pago. Pero, a ver, las acciones es un papel que representa pequeñas partes de una empresa. La acción es lo más volátil que hay en materia de tomar decisiones. ¿Qué se hace? Cuando se crea un fondo, tomamos acciones más estables contra las menos estables. Las menos estables supuestamente tienen mayor rendimiento, las más estables tienen un menor rendimiento. Después tenemos bonos. Los bonos pueden ser generalmente son títulos públicos, ¿sí? De deuda pública, y del exterior o nacional. Acá son las famosas letras. Obligaciones negociables es el pasivo de una empresa. Generalmente es de menos volatilidad, tiene un rendimiento fijo, y hay empresas de primera línea como YPF, como Vista, como Pampa Energy, como Telecom, como algunas de comunicaciones, y otras que están ligadas a la minería o a gas y petróleo, que son mucho más estables,
sabemos que tiene un cupón determinado, ese cupón se tiene que pagar porque si no se paga directamente no hay crédito en el mercado. Y aparte que están bajo la ley de sociedades de bolsa, o sea, están administradas por la Comisión Nacional de Valores. Ahora está un poco más de moda. Y Ahora está un poco más de moda. exactamente. Y generalmente son títulos que si bien tienen la base argentina, tienen rentabilidad en dólares. Y el valor. Algunas han tenido problemas. Sí, pero son contadas con los dedos de una mano. Sí. Lo que pasa es que están apareciendo empresas más pequeñas para Bueno. hacer. Ahí es fundamental, primero, el seguimiento, tener un ejecutivo matriculado que nos dé los avisos de alerta. Mira que esto se cae, mira que no anda bien, mira que hay rumores de que el cupón no lo va a pagar como lo va a pagar. Entonces, todo eso hace al asesoramiento de un ejecutivo matriculado en Comisión Nacional de Valores. Tener una cuenta en una sociedad de bolsa, la más numerosa y conocida es Balance, pero hay un sinnúmero de sociedades de bolsa que brindan asesoramiento personalizado. Y títulos, en general, engloba todo esto anterior, es como una generalidad. ¿Sí? Deuda pública, deuda privada, acciones o obligaciones negociables. Siguiente, Barbie. Cari, y si preguntamos quién actualmente tiene abierta una cuenta de sociedad de bolsa Bien. o quién Muy bien, conocía muy buena estos pregunta. instrumentos, ¿hay alguno que ya conocía? Bien. Bien. ¿Todos o alguna novedad? Sí, pero ahí Tiene- tienen todos. Bueno, no, pero puede pasar. Lo que pasa es que tenemos No, que verlo las en un ON no horizonte. perdés. Salvo que se funda una empresa, una AN es Una ON. como un plazo fijo con una rentabilidad fija, donde vas cobrando cupones trimestrales, semestrales, cuatrimestrales. Exactamente. Según el pliego de la ON. Pero Según después, el cumplimiento del papel y el horizonte que tenga, podés capitalizar los intereses bajo las mismas condiciones. Bien. Muy buena pregunta, Barbie. De parcial, chicos. La próxima de parcial. Costos de oportunidad. ¿Qué es un costo de oportunidad? Yo siempre cuando hablo de oportunidades puedo hablar como mínimo de dos opciones. Tengo una opción 1 y una opción 2. El costo de oportunidad es la diferencia de haber elegido la opción 1. Yo me fui por esta porque me gustó más, me siento más segura, menos la rentabilidad de la opción que deseché. Ese es el famoso costo de oportunidad de libro, digamos. Pero después hay que hacerle retoques a eso, porque si bien es la diferencia del valor de la opción elegida, hay que ver un factor muy importante que son las circunstancias económicas, Corto y largo plazo. corto y largo plazo, y los objetivos. Es fundamental. Siguiente, por favor, Barbie. Y acá tengo un juego para ustedes, un juego para hacer. Esto es, lo ideal sería que lo hagan en parejas para que puedan intercambiar visiones. Es un caso práctico de costo de oportunidad que brinda 3 alternativas. Acá no tenemos 2 alternativas, tenemos 3. Pero primero tenemos que pensar en lo siguiente. Qué lindo, tengo un sobrante de 20.000. Es una buena noticia. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con esos 20.000 según el objetivo que persiga y en la línea de tiempo que persiga? El objetivo que tengo adelante. Entonces, una alternativa A es ir por la tradicional, fondo común de inversión. Tenemos en dólares, tenemos a distintas tasas, con distintos costos. Tenemos que analizar el costo porque eso se resta a la tasa, ¿no? Es el diferencial. Y las distintas entidades que nos ofrecen, por ejemplo,
Cocos es una fintech, Cocos Capital, que tiene una buena TNA, pero tiene un costo alto, tiene un costo del 2%. Después está Balance con una tasa del 7%, que como dije es por lo menos la principal sociedad de bolsa hoy en día. YOL, que tiene 7% también con un costo de 1%. FIMA, también la misma tasa pero con un costo menor del 0,7%. Iguala, que también es una fintech, en 6% de rendimiento con un costo de 0,7%. Está bastante equilibrada, Iguala. Esta sería una alternativa de corto plazo, bien corto plazo. Alternativa 2, largo plazo. Es un fondo, pero con las principales 500 empresas que cotizan en Nueva York.